días, muchas gracias por acompañarnos nuevamente aquí la mañana de los domingos en Estado Nacional. Agradecemos mucho el espacio que usted, el tiempo que toma para compartir una vez a la semana esta horita en la que nos dedicamos a analizar algunos temas de relevancia nacional, pero con un poco más de tiempo y profundidad. La semana pasada estuvimos conversando con un grupo de economistas sobre cuáles eran las perspectivas de lo que nos espera en este año 2023, cuáles son los principales desafíos y analizamos algunas de las principales variables económicas y estuvimos proyectando cómo se van a comportar. Pero esta semana decidimos plantearnos un objetivo muchísimo más ambicioso y vamos a dedicar el espacio de hoy a analizar un poco más qué es la visión que el país, que Costa Rica debería estar planteándose a futuro y sobre todo qué hacer para llegar hasta ahí. Por eso, permítame presentarle nuestro panel de invitados del día de hoy, que como siempre es un panel de lujo. Está con nosotros la economista Silvia Saborío. Ella es economista por la Universidad de Columbia Británica de Vancouver. Cuenta con una maestría del Instituto de Ciencias Sociales de La Haya en Holanda y estudios doctorales en la Universidad Libre de Ámsterdam. Doña Silvia se ha desempeñado en múltiples posiciones en organizaciones internacionales como Naciones Unidas, Overseas Development Council en Washington, el Banco Interamericano de Desarrollo, el Banco Mundial y distintas entidades de cooperación internacional. Actualmente, doña Silvia es miembro del Consejo Nacional de Supervisión Financiera, el CONACYF, pero es también una prolífica pluma que está siempre escribiendo artículos. Bienvenido, doña Silvia. Muchas gracias por invitarme. Muy contenta de estar aquí para discutir estos temas realmente fundamentales para el país. Así es, porque es fundamental hablar de los problemas que están incendiando la casa hoy, pero más todavía cómo tener casa futuro. Así es, así es. También nos acompaña el día de hoy don Tomás Dueñas, un amigo de Estado Nacional, uno de los expertos que frecuentemente nos ayuda en la definición de la agenda de nuestro programa. Él, como ustedes saben, es un experto en política exterior y comercial. Don Tomás ejerció como ministro de Comercio Exterior de Costa Rica entre el año 2000 y el año 2002. Fue también embajador de nuestro país en Washington durante 5 años y ocupó el cargo de embajador en la Unión Europea entre el año 2010 y el año 2013. Hoy lo invitamos en su calidad de presidente del Centro de Pensamiento de Política Pública y Desarrollo Empresarial de Lead University. Don Tomás, ¿qué ha decidido tomar la batuta en este tema de pensar el país a futuro? Pues mire, primero que todo, muchas gracias por la invitación y más que todo con esto, en este programa suyo y con distinguidas personalidades. En efecto, uno de mis grandes propósitos de aquí en adelante es tratar de apoyar ideas que nos puedan llevar a un crecimiento sostenido para la sociedad costarricense, convencido de que tenemos nosotros que cambiar la marcha, por así decir, y adoptar propuestas y tomar decisiones que sean importantes de aquí hacia adelante. Así es, y de eso vamos a conversar el día de hoy. También para eso invitamos el día de hoy, y es un honor para Estado Nacional que nos acompañe en el día de hoy, contar con el doctor Eduardo Lizano Faid, uno de los arquitectos fundamentales en transformar la pequeña economía costarricense en cada vez una de las más abiertas al intercambio comercial con el resto del mundo. Don Eduardo fue 2 veces presidente del Banco Central y tiene una de las producciones intelectuales y más pródigas y amplias en el área económica y social. Hoy queremos conversar con don Eduardo sobre el futuro, cómo atendiendo las necesidades presentes, sin dejar de lado ese objetivo futuro, debemos construir la Costa Rica del mañana. Bienvenido, don Eduardo, qué gusto tenerlo por acá. Muchas gracias por la invitación. Tal vez antes de conversar y empezar a conversar ya a fondo sobre el tema y sobre todo para recordar un poquito, poner en contexto, sobre todo a los más jóvenes, quisiera recordarles quién es el doctor Eduardo Lizano. Este insigne economista que nos acompaña el día de hoy es licenciado en Economía por la Universidad de Ginebra, máster en Economía por la London School of Economics and Political Science de Inglaterra y PhD en Economía del Desarrollo por la Universidad de París. Durante su amplia trayectoria al servicio de la función pública, él fue asesor económico del presidente Francisco Orlich. Dirigió el Banco Central durante 2 periodos por más de 10 años y fue miembro de múltiples juntas directivas de entidades públicas y privadas. Tras la crisis económica de los años 80, don Eduardo trabajó en los procesos de negociación de deuda externa,
tanto con el Fondo Monetario Internacional como con los bancos acreedores, que desembocaron en un acuerdo que se firmó en el año 1990 con los bancos durante el gobierno de don Óscar Arias. Es orador frecuente en simposios, seminarios y foros de análisis. Una voz y una pluma respetada y escuchada. Hoy lo escuchamos aquí en Estado Nacional al iniciar este año 2023 para hablar de futuro. Pero antes, don Eduardo, quiero arrancar preguntándole, ¿cómo ve la situación del país al inicio de este 2023? Yo diría que estoy un poco preocupado por el cortoplacismo con que estamos viendo los múltiples problemas que tenemos, ¿no? Y abocados a tratar de resolver esos problemas sin tener una visión de mediano y largo plazo, ¿no? Y entonces es difícil saber si las medidas que estamos tomando forman parte de un programa o no, ¿no? Cuando uno tiene una visión a largo plazo, pues le es más fácil determinar si las medidas que estoy tomando hoy para resolver los problemas de hoy van en una sola dirección o si estamos disparando en diferentes direcciones, ¿verdad? Desde ese punto de vista me parece que nos falta, por lo menos desde el punto de vista mío, una visión de largo plazo que nos permita enmarcar los problemas no solamente económicos, sino evidentemente sociales y políticos que tenemos entre manos. Sobre todo porque la conversación muchas veces se centra en puntos que totalmente absorben el interés. Le voy a mencionar el año pasado, los últimos meses de lo que se habló fue de la urgencia de aprobar eurobonos porque había que atender el problema de deuda pública y que supuestamente si los eurobonos se aprobaban, como pasó el permiso en el Congreso, pues le daba la sensación a la población como que todo lo demás se aliviaba y que todo lo demás iba a funcionar. Entonces quizás la consecución de esa meta de pronto hace que la gente se olvide del resto. Bueno, ese es uno de los problemas de no tener una visión de largo plazo, que a mí me parece que es indispensable para poder buscar soluciones que se enmarquen dentro de ese norte. Claro. Don Tomás, ¿por qué en este momento debería ser crucial que el país, pero no solo como puntos de conversación, sino que como país, como sociedad articulada, estemos pensando en esa Costa Rica del futuro? Bueno, yo creo que más que todo hay que recordar de que don Eduardo lideró en los 90s la recuperación y la adopción de un nuevo modelo de desarrollo después de que habíamos pues, desafortunadamente colapsado como sociedad económica durante la administración del presidente Carazo. Fue él el que propuso, como ahora que está proponiendo una nueva propuesta, por así decir, de futuro. En aquel momento él propuso a la sociedad y convocó a jóvenes, a académicos, a empresarios, a partidos políticos, etcétera, a adoptar una visión. Y esa visión se adoptó y de ahí sale pues CINDE y sale Procommerce, sale COMEX, sale las exportaciones, salen las zonas francas, una serie de objetivos que fueron realizándose en el tiempo y que nos han llevado a la sociedad que hoy tenemos. Lo que él nos está diciendo en esta propuesta nueva es de que eso ya está obsoleto. Ya tenemos 30 años de estar hablando y discutiendo lo mismo, y por eso es que yo creo que es tan valioso que más que todos los jóvenes de este país entiendan de que ya las cosas simplemente cambiaron y que entonces ahora tenemos otras prioridades y otras necesidades y que necesitamos tomar decisión, porque si tomamos decisión para efectos de mediano y de largo plazo, entonces podremos llegar, por así decir, como él propone, y vamos a llegar a Roma. Claro, ahora vamos a hablar sobre qué es esa Roma de la que habla don Eduardo. Pero doña Silvia, es que claro, con ese modelo de 30 años que nos dio tantas satisfacciones, que nos hizo ser un país ejemplar, es momento de despertar y decir que con eso ya no llegamos, ni a Roma, ni a Palmares, ni a Naranjo. No es tanto, me parece a mí, que ese modelo esté obsoleto. Lo que pasa es que ese modelo, a la par de que tuvo grandes beneficios para el país, también tuvo serias consecuencias que no le pusimos suficiente atención. Por ejemplo, uno de los subproductos no deseables, creo yo, de la
globalización que asumimos y vamos a tener que seguir asumiendo, porque un país chiquito no puede vivir aislado. Hay que profundizarla, hacerla más inteligente, mejorarla, digamos, no abandonarla, mejorarla. Pero tenemos que atender los subproductos inconvenientes que resultaron de ahí. Tenemos hoy en día un país dual, donde hay un sector moderno, de alta productividad, de altos salarios y crecientes salarios, ligado a la economía internacional. Y tenemos, por otro lado, un sector económico local rezagado, de bajísima productividad, bajísimos ingresos. Eso está produciendo dos países. Yo no creo que nosotros queramos seguir por este camino de ir profundizando esa brecha. Tenemos que adoptar nuevas políticas para poder no solo profundizar nuestra inserción en el mercado internacional, sino ver a ver cómo enganchamos esta parte rezagada de la economía para que se monte en ese mismo tren. Claro, y es un ejercicio que ya se hizo, don Eduardo. Ahora decía don Tomás, usted fue uno de los arquitectos de esa visión de haberse imaginado ese país del futuro. ¿Cómo se logró aquello en ese momento? ¿Cómo se hizo? Claro, a ver, como todo, hay circunstancias que forzaron lo que pasó, pero se dio y sucedió y funcionó durante estos 30 años. Sí, efectivamente. Se hizo un esfuerzo, tanto que el país, que era un país de renta media, que tenía, de renta baja, que tenía ingresos de $3,000, $5,000 per cápita, logramos pasar a un país de renta media de $10,000, $15,000 per cápita. Ahora me parece a mí que el reto económico que tenemos básicamente es de ver de cómo pasamos de un país de renta media a un país de renta alta. Bueno, y ese documento que tenemos ahí entre manos un poco va en esa dirección, ¿no? Ese documento que tenemos entre manos es el del que vamos a hablar en este momento. Aprovechamos el programa precisamente para comentar un artículo que don Eduardo publicó hace unos meses y que hace un planteamiento sobre lo estratégico y neurálgico que es fijarse ese objetivo. Veamos. Para el economista y expresidente del Banco Central, Eduardo Lizano, tras el paso de la pandemia, Costa Rica debería concentrarse en la construcción del país que queremos con una visión a futuro. En su publicación llamada Después de la pandemia, una visión de largo plazo, que fue publicada por la Academia de Centroamérica, el economista planteó el reto de una ambición posible y cómo enfocarnos en ella. Es decir, definir hacia dónde vamos como país y cómo llegar ahí. Al momento de la publicación, para él las prioridades del país, considerando las circunstancias actuales, estaban muy claras. Combatir y superar la pandemia, reactivar la economía y sanear las finanzas públicas. Con esos tres grandes retos claros, para él, sacar adelante esta tarea debe ser la preocupación principal de quienes toman las decisiones de política pública. Sin embargo, es claro que tras el recuento de los daños de una pandemia que dejó un impacto letal que nos hizo retroceder décadas, los desafíos se han agravado claramente, como lo confirmó incluso el último informe del Estado de la Nación. Por un lado, en el campo social se agravó significativamente la pobreza y la exclusión social. En el campo económico, seguimos arrastrando un lento crecimiento y el aumento del desempleo. Y como si fuera poco, a esto se suma en el campo político el desprestigio de los partidos políticos y la falta de credibilidad que tienen los electores en sus representantes. A este deterioro en los problemas que sufren los ticos, don Eduardo señala que nuestra sociedad tendrá que enfrentar además aún mayores desafíos, consecuencia de megatendencias disruptivas actuales que están transformando el mundo. ¿Cuáles son? La globalización, el cambio climático, el envejecimiento de la población y la revolución tecnológica. El economista invita a pensar en que si como país no entendemos que las medidas tomadas hoy para enfrentar las urgencias actuales deben tener coherencia con la visión de las necesidades del mañana, podemos quedarnos atrás. Es decir, no subirnos al tren y con ello perder la Costa Rica tal y como la conocemos. Por eso hoy analizamos la invitación que hace este economista a que el país, nuestra sociedad, nuestros gobernantes,
los distintos sectores, es decir, la sociedad en general, asumamos con responsabilidad la construcción de esa visión país como un sueño posible, una ambición nacional, expresada como suele hacerlo don Eduardo, de una forma clara y contundente. Que Costa Rica pase de ser un país de renta media a uno de renta alta para el año 2050, por la vía de consolidar la democracia liberal. ¿Cómo hacemos realidad esa ambición? ¿Qué rumbo tomar? Bienvenidos a Estado Nacional. Ahí está el objetivo planteado, que Costa Rica se convierta en un país de renta alta de aquí al año 2050. Pero ojo, basados en el fortalecimiento del modelo de democracia liberal. ¿Qué significa eso, don Eduardo, y cómo lo hacemos? Bueno, voy a comenzar por una anécdota. Recién aprobado la incorporación de Costa Rica a OCDE, en una reunión de amigos, Anabel González dijo, bueno, muchachos, ¿qué es lo que sigue? Diciendo, bueno, ya entramos a OCDE, pero claro, detrás de eso teníamos una historia importantísima de decisiones que se habían tomado que en un principio parecían sueños o parecían cosas imposibles. Decidimos integrarnos económicamente a los dos bloques mundiales más importantes y se negoció el acuerdo con Estados Unidos, ahí con un apéndice para Canadá. Negociamos con la Unión Europea. Don Tomás desde Washington y desde Bruselas le tocó participar en ese tipo de cosas. Pero ya veníamos con una integración centroamericana que era también otra visión de largo plazo. Decidimos entrar a la Organización Mundial del Comercio. Bueno, tratamos de cambiar el modelo de sustitución de importaciones por una apertura. Decidimos entrar a OCDE. Algunas de esas cosas eran casi imposible, ¿verdad? De que una mini economía pretendiera hacer algunas de esas cosas, pero lo logramos, ¿verdad? Hubo que poner un empeño, hubo obstáculos, hubo atrasos, etcétera, pero todo eso se logró. Entonces, una vez lo que estaba preguntando, bueno, ¿ahora qué es lo que sigue? ¿Cuál es la próxima etapa? Y sin esperar que nadie contestara, ella contestó de una vez. Dice, el objetivo de Costa Rica de ser ahora es de llegar a ser, ni más ni menos, uno de los 25 países más desarrollados del mundo. Así, como... Y alguien pudo haber pensado, no, eso es una quimera, eso. Bueno, como habíamos ingresado a OCDE, el benchmark que teníamos eran precisamente los países de OCDE. Entonces aquí lo que se está planteando básicamente es poder llegar en el año 2050 a participar en los países no más ricos de OCDE, porque ya eso parece imposible. Pero los países que están en medio en el ranking de OCDE, ahí hay 10, 12, 15 países, llegar a formar parte de eso que a la vez representan los 25 países más desarrollados. ¿Va a ser posible que ese sueño, que esa quimera se transforme en realidad? Bueno, eso es lo que tenemos que ver, ¿verdad? Porque claro que eso requiere una cantidad de esfuerzo, ¿verdad? Popularmente tenemos que socarnos la faja y arrollarnos las mangas. Y sudar un poquito. Bueno, y eso no es imposible. Y cuando uno comienza a analizar esto, nosotros en la academia tratamos de recoger el guante que había tirado Anabel y un grupo de colaboradores ahí nos pusimos a pensar un poco en este tema. Bueno, y entonces ahí lo primero que surgió es de que había que tener un planteamiento a largo plazo. Que la mayor parte de los países que habían logrado llegar a tener una renta alta, a ser países ricos, habían pasado por periodos de 2, 3 décadas en un esfuerzo permanente y constante para poder pasar ellos de rentas medias a rentas altas. Y ahí hay algunos que tienen varias décadas, ya los conocemos bien, los tigres asiáticos, que eran Taiwán, Corea del Sur, Hong Kong y Singapur. Y más recientemente, países como Nueva Zelanda, Irlanda, Estonia, han pasado por ese proceso. Así es de que cuando uno ve un poco la historia, yo sé que la historia no se repite, bueno, pero la historia nos ayuda. El esfuerzo que va a tener que hacer el país es un esfuerzo
de 2, 3 décadas de tasas de crecimiento elevadas, ¿no? Bueno, Claro. y eso. Don Tomás, cuando plantea don Eduardo este objetivo, uno se pregunta, bueno, de aquí al 2050 que Costa Rica se convierta en un país de renta alta, basado en el sistema de democracia liberal. ¿Es posible? ¿Puede el país aferrarse a esta ambición, ponerse la camiseta y decir, podemos llegar ahí? Yo creo que sí, honestamente, pues porque yo viví precisamente la pasada, yo viví el tema de los 90s y a mí me tocó, pues, entre otras cosas, ser presidente de CINDE y luego fui ministro de Comercio y entonces estaba presidente de Procomer. Entonces yo he vivido muchas de las situaciones que Costa Rica ha realizado y que son posibles nuevamente si uno adopta una visión y toma la acción, toma uno las decisiones que son necesarias para aquello. Le voy a poner el ejemplo. Costa Rica en este momento, que se encuentra con una economía doméstica desafortunadamente muy estancada, que se encuentra en las condiciones en que todos conocemos, con una deuda muy alta, baja productividad, etcétera, etcétera, tiene al mismo tiempo, tenemos un sector de esa economía que es de clase mundial, es súper competitiva, está llena de innovación y de determinación, de mejores prácticas, poco regulado en el sentido de una regulación que sea que ayude a producir y no más bien a contener. Está muy ligado a la educación, a las buenas educaciones y a las buenas prácticas y es competitiva a nivel mundial y esas son las zonas francas. Eso lo que le quiere decir es de que eso es una base suficiente como para adoptar y emular muchas de los términos de éxito que ya hemos logrado y de simplemente tomar la decisión, principalmente de los partidos políticos, de adoptar aquellas buenas prácticas y de utilizarlas y de trasladarlas hacia el sector productivo doméstico. Y la evidencia, doña Silvia, demuestra que los países que se han aferrado a una ambición, un objetivo y se lo han propuesto, lo han logrado. Me ha hablado usted del caso de Corea. El caso de Corea es increíble. En 1970, Corea tenía un ingreso per cápita que era menos de la mitad del de Costa Rica. Y hoy en día tiene un ingreso per cápita que es 6,5 veces el de Costa Rica. Y eso no es un milagro, eso lo construyeron los coreanos, pero lo construyeron en forma muy deliberada, pensando en las distintas etapas, en cuál era la secuencia apropiada que deberían hacer para pasar de un estadio al otro, pero siempre con este objetivo en mente. Lo que nosotros creo que hemos perdido es no solo esa visión de largo plazo de que nos habla don Eduardo, sino ese marco de coherencia, de cómo relacionar el corto plazo con el largo plazo, porque al final el largo plazo no es más que la suma de los cortos plazos en el tiempo. Entonces, ese marco de coherencia nos hace falta, incluso en los sectores exitosos como el comercio internacional y la atracción de inversiones. ¿Cómo va a ser que un país que decida no solo una inserción, sino una inserción inteligente, de calidad, de alto conocimiento, que es la única que te va a permitir que los ingresos sean altos y aún así ser competitivos? Eso es porque la productividad tiene que ser muy alta. Ok, ¿cómo va a ser que un país que dice que quiere eso y que está en medio de esto tenga la clase de infraestructura física que tenemos en este país? Tenga el debris institucional y todo el montón de amarres y tramitología que tenga este país, que no haya invertido seriamente en la tecnología y en la digitalización. Todos esos elementos son consustanciales y necesarios para que ese sector exitoso de Costa Rica siga teniendo éxito. Claro, en y sin un mundo eso que progresa. Sin eso no se logra. Por eso, don Eduardo, en su documento
el que estamos analizando el día de hoy, plantea ese objetivo, convertir a Costa Rica de aquí al 2050 en un país de renta alta, pasar de un país de renta media a un país de renta alta. Y don Eduardo plantea, ¿cuáles son los requisitos necesarios para lograrlo, don Eduardo? Bueno, vamos a ver. Primero, me parece importante contestar la pregunta que alguien puede hacer de que ¿por qué largo plazo? Eso me parece importante, que ya lo mencioné, de que estos países que han tenido éxito, todos han pensado en el largo plazo. ¿Ah? Eso me parece importante. Me parece también importante aclarar de si no es un bocado demasiado grande eso de tratar de llegar a ser un país de renta alta, porque efectivamente no son muchos los países. ¿Ah? Si fuera fácil, todos los países de renta media estarían ya de renta alta. No, hay que hacer un esfuerzo grande. Bueno, pues ese esfuerzo ya lo hemos hecho, ¿ah? Como les decía, pasamos de la etapa de renta baja a renta media. Bueno, ahora tenemos ese otro reto, y me parece que lo podemos, y de parte mía lo deberíamos tener como un objetivo. Otras personas podrán tener otro objetivo. ¿Ah? Bueno, y este documento, si se quiere, un primer paso, un primer ensayo. ¿Ah? Habrá otras instituciones y otras personas que tengan otra visión. Bueno, y sería muy útil también que haya otra gente que esté pensando también en el largo plazo. Claro. Ahora, dicho eso, hay una observación que es importante, y es de que el documento se centra básicamente en la parte económica, esto de crecer al 5 o 6% por año, pero hay que tener en cuenta algo que es fundamental, y es de que el crecimiento económico no puede darse si no hay un ambiente favorable para el desarrollo económico en el país. Y por un medio ambiente que se refiere básicamente a que simultáneamente tiene que haber un progreso social y tiene que haber un sistema político que funcione. Esas condiciones, lo que los incaístas llaman el entorno. El entorno tiene que ser favorable. Y cuando se habla ahí de democracia liberal, estamos hablando de las tres patas de un banco. Que las tres cosas van en la parte social, desde el punto de vista político, y la democracia como la conocemos, en donde tenemos cartas de presentación como 70 años de un régimen político que haya funcionado. En progreso social también hemos logrado varias cosas. Pero esto quiere decir que simultáneamente, con un conjunto de medidas que son más, dijéramos, económicas, tienen que ir aparejadas también con otra serie de medidas que en el campo político, en el campo social, sean tales que creen las condiciones para que los agentes que están en el sector económico decidan ahorrar, decidan invertir, tomar riesgos, etcétera, porque si esa condición no se da, y eso es desde el punto de vista económico. Ahora, tanto el progreso social y el progreso político no se va a poder dar realmente si no logramos un componente económico importante. Claro. Don Eduardo, vamos a hacer aquí nuestra primera pausa comercial, y al regresar vamos a hacer una revisión sobre 8 variables económicas que plantea, macroeconómicas que plantea don Eduardo en su visión, con algunas metas que se plantea para llegar a ese objetivo del 2050. Ya regresamos. Gracias por continuar con nosotros aquí en Estado Nacional. Les recordamos nuestro correo l.carranza@teletica.com. Escríbanos, nos interesa mucho, sobre todo este año que inicia, incorporarlo a usted a nuestro programa y que nos ayude a definir cuáles son los temas de los que podemos conversar aquí en el programa. Gracias por continuar con nosotros hoy aquí en Estado Nacional, que hablamos sobre la necesidad de que el país defina una visión futuro, un sueño, una ambición posible de llevar a este país a una meta en el 2050. El planteamiento que hace el doctor Eduardo Lizano Fait, economista, quien pone sobre la mesa un planteamiento. Don Eduardo, para llegar a esa meta, basados en nuestro modelo de democracia liberal, ¿qué condiciones? Usted plantea 8 variables económicas ahí, metas en cuanto a cada una de ellas, pero ¿qué condiciones son para usted las indispensables si el país quiere llegar a esa meta en el 2050? Bueno, aquí haría una diferencia entre los temas que uno podría decir estrictamente económicos, por así decir,
y otra cantidad de condiciones que corresponden al desarrollo social y al sistema político, que son también indispensables para que se pueda dar el medio ambiente necesario para obtener las económicas. El documento no se refiere ni a las condiciones, ni al progreso social, ni se refiere tampoco al progreso y al mejoramiento del sistema político, porque los que estuvimos metidos en la redacción de este documento básicamente somos economistas y no tenemos el conocimiento, pero es indispensable de que aún y cuando estuviéramos de acuerdo en la parte estrictamente económica, de la cual vamos a hablar ahora, se requeriría que otros equipos piensen también en la necesidad del progreso social y del remozamiento o mejoramiento del sistema político, porque sin ello tampoco va a poder llevarse a cabo la parte económica. Sí, esa es una de esas condiciones. Ahora, la otra son dentro del sector más concretamente económico. A mí me parece que hay 4 o 5 cosas que las voy a mencionar rápidamente sin entrar a analizarlas, porque no son cosas que sean totalmente nuevas, ni mucho menos. Yo creo que son cosas que todos entendemos y que en gran parte son de sentido común, que hay que hacerlas para poder salir. Primero, evidentemente, hay que aumentar la capacidad de producción del país. De lo que se trata es, lo cual implica tener llegar a niveles de inversión privada y pública que permita aumentar la producción. Y para poder financiar eso se requiere un ahorro nacional complementado con un ahorro externo para poder llegar a financiar esa inversión. Bueno, ahí se requieren a la vez una serie de condiciones para que eso pueda darse. Hay que abrir oportunidades de inversión para que la gente quiera invertir. Hay que mantener un equilibrio macroeconómico, porque si no la gente se lleva el ahorro para invertirlo fuera de Costa Rica. Bueno, a la par de la capacidad, de aumentar la capacidad de producción, se requiere también continuar con la inserción de la economía costarricense en la economía internacional. Y cuando hablamos de esta inserción no se refiere solamente a la parte comercial, sino se refiere también a la parte financiera, los flujos de capital que entran y salen. Se requiere una migración selectiva también. O sea, se requiere complementar factores de la producción nacionales con factores de la producción que vienen del extranjero. Y esta apertura comercial es fundamental, primero porque abre ventanas y oportunidades para Costa Rica, pero por otro lado, al poder facilitar las importaciones implica una competencia para los empresarios locales que tienen que ponerse las pilas, por así decir, a mejorar su eficiencia para poder competir. Así que hay un segundo campo, que la globalización va a ser ahora diferente por lo que está pasando en el mundo, pero posiblemente vamos a ir a la regionalización en vez de ir a la globalización. Pero o sea, de una manera o de otra, la inserción de Costa Rica en el mundo es indispensable. Claro, en esa redefinición de la globalización como la conocíamos, aún hay enormes oportunidades para el país. Se habla del nearshoring y... Bueno, pero ahí ya el hecho de que Costa Rica participe en una economía y tenga acceso a una economía como la de Estados Unidos y la Unión Europea, bueno, para un país pequeño como Costa Rica, en buena parte, aún esa regionalización ofrece oportunidades muy importantes. Bueno. En tercer lugar, me parece que el tema que ya mencionó don Tomás de la productividad es esencial, porque aquí lo que se necesita, hablando en fácil, es de que cada colón que invirtamos genere una mayor cantidad de producción, que cada hora trabajada genere una mayor producción, que cada manzana o hectárea de tierra de una mayor rentabilidad. Ahora, para aumentar esa productividad, lo que se requiere básicamente es disponer de conocimientos, porque el mejoramiento de la productividad va a implicar aplicar nuevos conocimientos. Algunos de ellos los vamos a importar, otros los vamos a producir localmente. Y segundo, necesitamos recursos humanos que tengan la capacidad de aplicar ese conocimiento. Bueno, eso es en cuanto a productividad. Ahí estamos muy atrasados. La productividad laboral de Costa Rica es una tercera parte de la que tiene OCDE hoy en día. Una tercera parte. Sí, ahí hay muchísimo trabajo que hacer. Bueno, es una de las cosas que prácticamente hay en las cifras. Habría que triplicar la productividad laboral por hora para el año 2050.
Después de esos tres temas, hay otro tema que también los conocemos, ¿verdad? Es el de la formación de recursos humanos, ¿verdad? En última instancia se dice que un país es lo que su población sea, ¿verdad? Bueno, entonces, ¿cómo mejorar la capacitación? Hemos dado partes importantes, ¿verdad? La reciente aprobación de la ley de línea, por ejemplo, es una oportunidad importante para multiplicar los casos de educación dual, por ejemplo. Pero claro, el sector educativo es mucho más amplio que lo que se logró con el línea. Bueno, pero ahí hay un paso, pero tenemos que avanzar mucho más, ¿verdad? Porque si no tenemos la gente, la cantidad y la calidad de la gente, no podemos avanzar. En cuarto lugar, me parece que hay un tema también que es, que doña Silvia lo ha tenido muy cerca de su corazón, que es todo lo que se llama en términos generales la reforma del Estado. Claro, esta es una aventura en la cual usted necesita una yunta de bueyes, un sector privado muy eficiente, pero un Estado también muy eficiente. Si alguno de los dos falla, no va a ser posible. Y ahí la tarea que hay es enorme por delante. Y ese tema de la reforma del Estado me parece que es importante. Vamos a tener imaginación para cerrar unas instituciones, para refundir otras, para vender otras. Todo eso va a requerir cambios importantes. Pero hace usted también el señalamiento en el documento, en su planteamiento, que tampoco se trata de llegar con esas grandes ideas de reformas del Estado dramáticas o violentas, sino que tiene que ser algo pensado en cada uno de los ámbitos en los que el país ya se agotó y en los otros donde hay oportunidades. No, claro, a mí me parece que cuando hablamos de reformas integrales vamos por un mal camino. Nada se puede reformar integralmente. Y todos estos son procesos, por eso hablamos de 30 años, porque también en el pasado no hicimos las cosas de golpe y porrazo. Se fueron haciendo, como se construye un edificio, un ladrillo sobre otro, poco a poco. Ese es su consejo, un ladrillo sobre otro, aún en reforma del Estado. Bueno, y en otros campos tampoco, no podemos aumentar la productividad, igualar a la LOC de un día para otro. Claro, y es que ha hablado don Eduardo en estas primeras prioridades, a mejorar la producción en el país, y eso pasa por los temas de crecimiento del PIB, inversión, ahorro. Habló también de mejorar el tema de apertura comercial, también la productividad, y el tema de formación de recurso humano y, por supuesto, esto de reforma del Estado. Y don Tomás se plantea, quizás una de las virtudes que tiene el documento de don Eduardo, es que se plantea metas en cada uno de estas indicadores. Sí, se plantean metas y todas son alcanzables. Nuevamente, si uno se organiza y se plantea y digamos que se rodea de una nueva y sana ambición, que es una palabra que a veces como que desaparece del léxico nacional. Nosotros, don Eduardo nos recuerda de que nosotros lo logramos en los 90s y hemos logrado una serie de desempeño que es reconocido en el resto del mundo. O sea, nosotros tenemos las capacidades para hacerlo. Claro, cuando uno ve los planteamientos también, digamos, sí requiere un enorme esfuerzo, porque, por ejemplo, para este año se está hablando que la economía del PIB va a crecer en un 2.3%, pudiera ser menos. Don Eduardo está planteando que con base en el 2025 podamos llegar a un crecimiento del PIB del 5.6%. Así es. Ahora, hay un peligro y hay que señalarlo. Y el peligro es, y tal vez eso pues más adelante se podrá profundizar, para mí existe el peligro de que la gente no ha entendido, me parece a mí, generalmente en la discusión y los planteamientos de los partidos políticos, hay un énfasis en Costa Rica hacia lo social. Y cuando don Eduardo plantea de que hace falta una asociación entre el Estado y el sector productivo, esa asociación muchas veces no funciona. Entonces, lo que quiero decir es de que si la ambición social del costarricense, que es bastante alta, continúa, va a ser insostenible con el nivel de producción que tenemos hoy. O sea, que el peligro es de que nosotros vayamos, se nos termine la tela, por así decir, y que simplemente se estanque, no solamente la economía, como ya está casi
estancada la parte doméstica, sino que también se estanquen las ayudas sociales. Entonces eso es un peligro que no podemos perder de vista. Claro, eso es un círculo vicioso en el que se podría caer. Doña Silvia, ¿es posible llegar a esto? ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo ve en este momento el estado de la sociedad costarricense? Porque esto, como usted lo mencionaba en las experiencias que existen en otros países, requiere un esfuerzo integral de la sociedad. Sí, y a mí esa es la parte que me parece más problemática. Desde el punto de vista económico, los números dan. Es posible subir la tasa de inversión, la tasa de ahorro, todo eso se puede hacer y no es tan complicado. Pero ¿cómo logramos las voluntades? ¿Cómo logramos que como sociedad antepongamos esta visión de bien social sobre los intereses particulares de grupos y eso? A mí me parece que, por ejemplo, en el campo de reforma del Estado, donde he trabajado mucho, el sector público está capturado por los sindicatos, está capturado por gentes que derivan grandes beneficios. Y entonces ahí se ha perdido el norte de qué es lo que se debería hacer con esas instituciones, porque es para mí lo que yo quiero, y mientras yo pueda hacer que eso pase o que aquello deje de pasar, entonces como sociedad tenemos un poco que recuperar esa cosa pública para estos grandes objetivos nacionales. Claro, ¿cuáles son las grandes diferencias que usted ve, don Eduardo, en la realidad nacional, en la forma en cómo interactúan quienes toman las decisiones políticas, los partidos políticos, los sectores, sindicatos, sector productivo, cámaras, de este momento al momento en cuando usted lo hizo hace más de 30 años? Mire, ahí, vamos a ver, a mí me da la impresión, casi tengo la certeza, de que muchas de las cosas que se hicieron ahí, o la gran mayoría, las más importantes, es porque había un apoyo político importante en esa época. Y cuando hablo de apoyo político, es de que teníamos dos partidos políticos que en cosas, en minucias se peleaban, pero cuando se trataba de cosas importantes, cosas como la apertura comercial que se hizo, que eran cosas complicadas, la negociación de la deuda también, detrás de los negociadores, por así decir, de la parte técnica, bueno, había un apoyo político que era muy importante. Quiere decir que la fragmentación partidaria que tenemos hoy opera en contra de esta conformación de una integración nacional hacia un objetivo de estos de largo plazo. Bueno, a mí me parece que, y le mencionaba que el progreso social y el progreso del sistema político no nos corresponden a nosotros, pero visto a un país donde hay 20 y tantos candidatos a la presidencia, bueno, algo le está pasando al sistema político para que eso no... un país que tenga cierta cohesión no va a poder trabajar con 26 programas que le ofrecen a la población, etcétera. Bueno, es decir, hay cambios políticos que me parece que son importantes. Puede haber varios partidos políticos en las democracias. En Europa Occidental hay países que tienen diversidad de partidos políticos. No se trata de tener solamente dos, ni mucho menos. Pero sí me parece que en el campo político hay una serie de cosas que los expertos en política deberían plantear, las 6 o 7 cosas que habría que hacer para remozar el sistema político. Y en el campo social lo que pasa es que si tenemos tasas de crecimiento del 3%, simplemente la cobija no alcanza. Programas sociales evidentes, una red nacional de cuidado para los niños, el asegurarle un ingreso mínimo vital a la población adulta. El sistema de salud está haciendo agua y en serio. Bueno, para esos programas se requiere una racionalización de las finanzas públicas, incluyendo parte del sistema tributario, bueno, para poder crecer a un 5 o 6% que permita los recursos para seguir con esa reforma
social. Y como dice don Tomás, si no hacemos esas reformas sociales, ¿ah? Y puede haber otras, nosotros no somos expertos en desarrollo social, bueno, tampoco se van a dar las condiciones para que haya crecimiento económico. ¿Ah? Claro. Don Tomás, esto de los partidos políticos, no es la cantidad de partidos que existan, si son 10 o 20, sino tal vez la pregunta es si en el ideario, en la base filosófica ideológica de los partidos, está este tema de cuál es el objetivo del país que se quiere a futuro, o lo que hay son carreras electorales de cada 4 años para contabilizar curules legislativas. A mí me parece que el modelo político de Costa Rica se ha ido desviando, por así decir, más hacia lo social que hacia comprender que ese desarrollo social depende, es parte, va de la mano de la productividad y la producción de un país. En ningún caso que ha mencionado don Eduardo, los tigres asiáticos, Irlanda, los Países Vascos, Finlandia, Estonia, Australia, Nueva Zelanda, en ninguno de esos casos ha habido incremento sustancial de la economía y de la prestación social, del ingreso mismo, sin un claro derrotero económico. Y que uno depende del otro. Entonces, yo lo que creo es de que los partidos políticos acá deberían de dejar de pensar en el corto plazo, y no dejar de pensar en el corto plazo, pero ciertamente adoptar una política coherente que sea respaldada con realidades y con efectos conocidos, tratar de emular a aquellos que han tenido éxito, y entonces que los partidos políticos tengan, como son los partidos políticos serios en todas partes del mundo, metas de largo plazo, de mediano y de corto. Pero en este momento, y don Eduardo lo señala muy bien, lo que está ausente son las medidas de mediano y de largo plazo. Silvia. Es que en el corto plazo sí se dan casos de juegos de suma cero, que lo que yo gane solo en un contexto de crecimiento y mejora en la distribución, todos podemos ganar. Aquí la gente lo que se está fijando es en eso, que lo que unos ganan es lo que otros pierden. Tenemos que salirnos de esa dicotomía, pero para eso la economía tiene que dar mejores resultados para los que se han ido quedando atrás. Y yo creo que esa es una de las cosas que se rompió, no tanto en el modelo económico, sino en el modelo político. Tras la crisis de los 80s, es que aquí habían dos mitos, que el progreso era inevitable porque desde el 50 hasta el 70 y que se vino la crisis, había sido inevitable. Costa Rica había venido creciendo 5 o 6% al año, todo el mundo estaba mejor. Y la otra cosa que se rompió es que todos estábamos en el mismo barco, que el modelo era solidario, pero la crisis demostró que no, que unos iban en pangas, unos no tenían nada y se hundieron, y otros iban en yates. Entonces, esa concepción de ese rompimiento que era la base del contrato social que prevalecía entonces, no lo hemos podido reconstruir, porque de allí para adelante hemos venido en esta creciente brecha entre los que ganan y los que pierden. Y la pandemia lo hizo que fuera aún más abismal. Exacto. Silvia, después de la pandemia, ese sentir de que algunos salieron en yate y otros aún están flotando en el tronco de agua en medio de corrientes tumultuosas, se mantiene. La pregunta es, don Eduardo, ¿cómo salimos de esa percepción que tienen los sectores? Yo revisé las metas que usted se plantea, porque claro, doña Silvia dice, si la economía no crece y no hay productividad, por supuesto que no va a haber para repartir con programas sociales, es un círculo virtuoso. Pero usted se plantea crecimiento en el Producto Interno Bruto a llegar a un 5.6%. En la relación inversión PIB
pasar de 18.4%, que es como de aquí al 2025, a un 24% en el 2050. Que en el ahorro interno se pase del 16 al 20% del PIB en el ahorro interno y del 3.4 al 4 en el ahorro externo. Que la apertura comercial nos lleve a llegar a una relación de 46% entre exportaciones y PIB y que en los indicadores sociales haya un incremento en lo que se gasta en esos indicadores sociales de un 12 a un 22%. Son metas muy, muy grandes. ¿Cómo lograr eso en medio de este rompimiento en el que ya estamos? Si hay voluntad política para hacerlo, me parece que eso sería factible. Por eso hay un plazo que son 25 o 30 años. El problema es que haya gente que diga, mire, estoy de acuerdo, pero me voy a dedicar a apagar incendios y que los que vengan atrás piensen a largo plazo, porque entonces nunca se piensa a largo plazo, y eso me parece muy importante. Y esa relación entre crecimiento y distribución me parece que es clave. El eslogan que está ahí en el documento es crecer más y distribuir mejor, porque son las dos caras de una misma moneda. Uno no puede crecer más realmente si no hay una determinada distribución, y no se puede distribuir si no hay un crecimiento. Ese tipo de cosas, no sé si los partidos políticos o los líderes del país, líderes empresariales y líderes sindicales tienen eso claro, porque si no se tienen claras algunas de esas cosas, va a ser muy complicado. Claro. Este es el planteamiento que hace el economista, el doctor Eduardo Lizano Fait. Termino preguntándole, don Tomás, en entidades como el Centro de Pensamiento de Política Pública y Desarrollo Empresarial de Leeds University, ¿cómo están pensando ustedes extender esta discusión y hacer un poco el efecto tal vez evangelizador o de que la gente se suba a esta ambición nacional? ¿Qué sigue? Bueno, muchas gracias por la pregunta, porque ciertamente la creación del centro de investigación lo que busca es emular lo que es un think tank en los Estados Unidos, que es precisamente pues, plantear ante las realidades, pues primero discutir, plantear soluciones y luego tratar de que esas propuestas se conviertan en legislación. Nosotros tenemos 5 principios. Uno es productividad, el otro es competitividad, el otro es claramente competencia, el otro es regulación o una regulación que más bien ayude y que no impida, y por último, invariablemente hay que ayudar a la solución de los desafíos que tenemos en educación. Ahora, todo eso enmarcado dentro de la OSD, y quisiera tomarme un minuto pues, para recordarle a los costarricenses que nos están viendo de que vamos a tener una visita muy importante a principios del mes entrante, cuando el secretario general de la OCDE va a venir a presentar él personalmente el Country Report, es el reporte de país de OCDE que se produce cada 2 años y que él lo va a venir a presentar personalmente y para abrir una discusión sobre el tema. Yo creo que volviendo a lo que usted menciona, una de las herramientas que tenemos a nuestra disposición, que no la teníamos durante la época de don Eduardo, es que ahora somos miembros de OCDE. Y claro, OCDE es algo valiosísimo que desafortunadamente creo que el costarricense y la sociedad, los partidos políticos en particular, no se han dado cuenta, no lo han dimensionado. Porque ahí vamos nosotros a tener un foro abierto de las mejores, óigase bien, las mejores y más exitosas prácticas en todos los campos del desarrollo económico, social y iba a decir político, pero no, la OCDE no es un ente político. En todo lo que sea desarrollo social y económico, ahí están las mejores prácticas. Y hay que aprovechar ese momento. Hay que aprovechar. Se nos acaba el tiempo, don Tomás. Voy a tomar eso que usted nos comentaba sobre el instituto como el cierre suyo. Doña Silvia, en 1 minuto o menos le voy a pedir una reflexión final. Me ha parecido muy bien este panel, pero una gran omisión. Aquí estamos 3 viejitos hablando del futuro de Costa Rica, que ninguno de nosotros vamos a estar ahí. Esto es un tema que hay que llevárselo a la juventud.
Los jóvenes tienen que interesarse en el futuro de este país. De ellos va a depender el que lleguemos a este o a cualquier otro punto al año 2050. Y ya que los partidos políticos no están cumpliendo esa función, de repente deberíamos buscar otros mecanismos para llegar, involucrar, interesar a los jóvenes y hacer esta preocupación suya, porque a ellos les va a tocar construir este futuro, no a nosotros, ya nosotros jugamos. Ellos son los que van a cosechar la siembra. Don Eduardo, termino con una reflexión final suya de 1 minuto a los costarricenses sobre este planteamiento que usted hace, esta ambición de cara al 2050. A mí me parece que la parte política es fundamental, ¿no? Y a mí me parece, y política no solamente circunscrita a la Asamblea Legislativa o algo por el estilo, sino de los diferentes grupos, ¿no? Me parece a mí que los partidos políticos deberían tener sus institutos de capacitación como en otra época lo tuvieron. Me parece que los sindicatos deberían tener sus centros de capacitación, que los empresarios deberían tener sus centros de capacitación, ¿verdad? Porque me parece que es ahí donde se podría modificar en algo, no de salir de la discusión cotidiana, porque los problemas actuales hay que enfrentarlos de alguna manera, pero tener a la vez una visión de largo plazo que permita enmarcar los problemas actuales, las soluciones de los problemas actuales en esa visión de largo plazo. Y ese trabajo me parece, no sé, las universidades lo podrían intentar llevar a cabo, etcétera. Pero es... Muchísimas gracias, don Eduardo. Ha sido de verdad un honor contar con su voz hoy, el día de hoy aquí en el programa, y esperamos seguir trabajando sobre esta idea, una ambición posible, que Costa Rica se convierta en un país de renta alta de aquí al 2050. Eso es lo que se ha planteado el día de hoy. Nos vamos. Muchísimas gracias por su compañía. Lo esperamos el próximo domingo aquí en Estado Nacional.